Espíritu, y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo tan maravilloso. Amén. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 13, versículo 12 y 13. Pero para dar comienzo a esa lectura, yo quiero que leamos desde el versículo 8 en adelante, para que lo tengamos un poquito como más claro y podamos entender el tema un poco más claramente. Amén. Entonces vayamos allí a Génesis capítulo 3, versículo 8, y vamos a leer hasta el versículo 13. Amén. ¿Ya lo tenemos? Entonces vamos a leer la palabra del Señor. Dice: entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre vosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Vamos a orar y colocar este tiempo de la palabra en las manos de Dios. Amado Dios, Padre del cielo, nos presentamos, Señor, en esta mañana delante de ti, reconociendo, Señor, que tú quieres hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, y que tú quieres enseñarnos, mostrarnos, porque todo esto, Señor, es con el propósito de edificar, Señor, nuestra vida, con el propósito de que nosotros no caigamos en esas mismas situaciones o lo que hicieron, y que por tanto nosotros a veces te podemos desobedecer, Señor. Pero pedimos en el nombre del Señor Jesús que este tema toque, Señor, lo más profundo de nuestro ser, que nos enseñe a vivir como verdaderos hijos tuyos, Señor, porque tu palabra, Señor, es para redarguir, es para corregir, es para instruir en justicia, Señor. Y hoy coloco, Señor, este tiempo de tu palabra en tus manos, y pido la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para que tu Santo Espíritu hable a través de mí, para que tu Santo Espíritu toque, Señor, primeramente mi vida, y también para que toque la vida de toda la congregación y todos los que nos escuchan, Señor. Yo doy gracias hoy y dependo de tu Santo Espíritu, porque yo solo no puedo hacerlo. Dependo de ti, Señor. Así que te pido, Señor, que tú hables, Señor, a través de mí. Te lo pido hoy en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, como hemos venido tratando el tema en este año, el tema que el Señor nos dio para que nosotros trabajáramos durante este año, y hemos venido hoy desarrollando un estudio, levantando muros espirituales de protección alrededor de nuestras familias. Ese es el tema general que hemos venido desarrollando durante este año y que vamos a seguir trabajando. Y el tema para este día, en esta mañana, es la inmoralidad, una brecha que tenemos que tapar. En el mensaje anterior estuvimos hablando acerca de la primera familia que Dios colocó en el huerto del Edén. ¿Y quiénes eran? Adán y Eva. ¿Y qué aprendimos de esta familia? Aprendimos allí que una de las brechas que estamos estudiando, ¿cuáles son las brechas que nosotros tenemos que tapar? Que han sido descubiertas por nuestra desobediencia. Allí nosotros nos dimos cuenta que Adán y Eva, lo primero que hicieron, la primera brecha que hicieron y que afectó a toda la humanidad fue la desobediencia. ¿A quién? A la palabra de Dios. Hoy nosotros vamos a estar viendo la segunda familia,
porque vamos a seguir tratando varias familias de lo que habla en la Biblia, familias. Hoy vamos a tratar la familia de Lot y vamos a ver qué es lo que nos muestra o qué brechas tenemos que tapar o qué brechas descubrimos en esta familia y que de pronto en nuestras familias las tenemos. Dios ha sido bueno con todos nosotros. Desde el día en que nosotros aceptamos a Dios, a Cristo Jesús, nuestro Salvador, Dios nos extendió una cobertura alrededor nuestro, alrededor de nuestra vida. Pero a veces por nuestra carnalidad, por nuestra desobediencia, nosotros nos hemos encargado de romper, de abrir esas brechas, de abrir esos huecos, y por ahí entra el diablo, entra Satanás a morder, a picar, a destruir, a hacer estragos en nuestros hogares, en nuestras familias. Y eso es lo que nosotros hemos visto. Si vemos ahí lo de Eva y Adán, allí Eva entabló conversación con el diablo, con la serpiente, y la llevó a ¿qué? A desobedecer la palabra de Dios. Vamos a ver hoy en el día, hoy en este tema, ¿qué nos enseña a través de la palabra? ¿Por qué se rompen los muros o por qué se rompen las murallas espirituales que Dios colocó alrededor de nuestras familias, alrededor de nuestras vidas? Entonces vamos a dar inicio con esta enseñanza. Desafortunadamente nosotros somos muy carnales, todos somos carnales. Si vemos la situación de Abraham con Lot, dice que Lot fue llamado y Dios le ordenó salir de Ur de Harán. Y dice que salió de allí y junto con él se llevó a su sobrino con él. Pero llegó el momento en que prosperaron tanto que ya hubo altercado entre ellos, entre el tío y el sobrino. Y llegó el momento en que Abraham le dijo: ya no hay más, hay tanta tierra acá, pero hemos crecido tanto que ha habido desavenencia, desacuerdo entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Entonces hubo desacuerdo y dijo: vea, la tierra está aquí, toda la tierra Dios nos la ha dado. Así que para que no haya altercado entre nosotros, tú cojas a un lado, elige para qué lado quieres. Y dice que Lot escogió su tierra y dijo que Abraham tomaba lo que él le dejara a Lot. Amén. Eso es lo que nosotros vemos ahí en el texto que acabamos de leer. Así que nosotros como familia, como responsables, como varones, como cabezas de nuestro hogar, aunque Dios nos ha dado una esposa, una ayuda idónea para que nos acompañe, nos ayude, también tenemos una gran responsabilidad como sacerdotes para guiar, para dirigir nuestros hogares, nuestras familias. Y de acuerdo a nuestras decisiones, a veces sufre la familia, sufren los descendientes y traemos problemas a nuestros hogares. Así que tenemos una gran responsabilidad, varones, una gran responsabilidad, familias, de no dejar que la serpiente, no dejar que el diablo entre a nuestros hogares. Por eso no debemos de romper esa muralla espiritual que Dios ha colocado alrededor de nuestras vidas. Pero nosotros, como somos carnales, a veces queremos hacer nuestra propia voluntad y por eso nos salimos de los parámetros de Dios, nos salimos de los propósitos de Dios y empezamos a romper esos muros espirituales por nuestra propia carnalidad, nuestros propios deseos. Empezamos a abrir esos huecos por donde la serpiente se va a entrar, por donde el diablo va a entrar y va a empezar a hacer ¿qué? Estragos en nuestra vida familiar. Amén. Si nosotros nos ponemos a ver acá la vida de Lot, dice que Lot aquí Lot dice que era sobrino ¿de quién? De Abraham. Y si Abraham era un hombre que caminaba con Dios, que Dios lo sacó de allí con un propósito, yo me imagino que él escuchó todas las veces que Dios le hablaba. Cuando Dios le hablaba, le mostraba los prodigios, señales, todas las cosas que
que le mostró las palabras que Dios le mostraba, yo creo que Abraham se las compartía a Lot. O sea que Lot tenía conocimiento de Dios, tenía esa cercanía de escuchar la palabra de Dios, tuvo esa posibilidad de escuchar de Dios, pero sin embargo él tomó una decisión, como lo vamos a ver en esta mañana. Como les decía, el tema en esta mañana es la inmoralidad, una brecha que tenemos que tapar. Lot, después de haber escuchado de pronto a su tío, escuchando de hablar de Dios, de todo lo que él había hecho Dios con Abraham, sin embargo él dijo, su carnalidad lo llevó a tomar esa llanura. Dice ahí dice que él tomó cierta tierra, cierto lugar para irse, y tomó, dice que las tierras de la llanura, porque tenían grandes riegos y eran tierras fértiles, hermosas, que llamaban la atención. Pero también nos habla ahí, dice que esas tierras lo iban llevando ¿a quién? Hacia el lado de Sodoma y Gomorra. Allí a este lugar, ¿para qué? Para establecer su tienda, su casa, y lo llevó hasta ahí a establecer su lugar de habitación allí en Sodoma y Gomorra. La razón por razón del príncipe de este mundo, nosotros hoy tenemos que estar alerta. Nuestra vida debe estar alerta en todo instante, en todo momento, porque el mundo ofrece, y a veces nosotros tenemos que huir de toda la sensualidad y perversidad que vemos día tras día. Así como en ese tiempo había perversidad en el mundo, y allí ciudades donde había tanta perversidad, como lo vamos a ver ahora, nosotros también hoy lo estamos viviendo y estamos expuestos a ser contaminados en esta área de nuestra vida. Así que nosotros tenemos que estar alerta y tenemos que huir de esas situaciones. Está el sexo inmoral, contranatural, igual a lo que sucedía allí en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Todas estas cosas que se veían allí en Sodoma y Gomorra está sucediendo hoy en día en todo el mundo. Hoy nosotros tenemos facilidad de ver cada vez más esa inmoralidad a través de la televisión, a través de las películas, a través de la música, en los buses, cuando vamos en los buses, en los espectáculos deportivos, en el internet, y por todo lado estamos inundados de toda esta inmundicia que había en ese tiempo y que hoy también existe, y que estamos expuestos a que nosotros nos contaminemos con esas cosas. Eso nosotros lo vemos, lo encontramos, pero hay una palabra allí en el libro de Mateo, donde el Señor advierte que nosotros no debemos de adulterar, porque a veces cuando adulteramos estamos fornicando, adulterando con nuestro pensamiento, con nuestros ojos. Allí Dios en el libro de Mateo 5, 27 y 28, Él advirtió todo eso lo advirtió el Señor. Así que no es que no escuchemos, no entendamos, todo eso lo hemos visto y viene sucediendo. Y todas estas cosas las dejó Él escritas, todo esto tomando familias en la tierra para darnos a entender, darnos a nosotros a conocer que esas cosas iban a suceder, y que nos las dejó, por algo nos deja escrito en la palabra para que nosotros lo reconozcamos. Quiero que antes de iniciar o seguir con el tema, vayamos al libro de Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículo del 6 al 12, vamos a estar leyendo. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6 al 12. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos,
como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una palabra ¿de qué? De advertencia. Y por eso todo esto que está escrito es con un propósito, para abrirnos los ojos a todos nosotros, para advertirnos. Y el Señor está advirtiendo a su pueblo que todas esas cosas están escritas para que no nos creamos confiados en que yo ya lo puedo, yo puedo dominar todo. No, estamos expuestos a estas cosas. Amén. Esta contaminación ha hecho gran roto en nuestros hogares, en nuestras familias. Así como lo podemos observar en la vida de Lot. En la vida de Lot ocasionó un roto tan tremendo, esta contaminación de la inmoralidad, por haberse acercado allí a esta ciudad de Sodoma y Gomorra. Y dice que él extendió su tienda allí para habitar junto con su familia. Pero no se puso a pensar todas las consecuencias que iba a traer a su hogar, a su familia y a su vida propia. A veces nosotros no pensamos en esas cosas. Lo que pensamos es cómo progresar, cómo estar bien, cómo estar de acuerdo a nuestros anhelos, pero nunca nosotros pensamos en lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios lo que quiere es que a veces nos alejemos de la inmundicia, de la inmoralidad, de todas aquellas cosas que pueden distraer, que pueden perturbar nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios. Todo esto está escrito con el propósito de que nosotros lo entendamos, para que pensemos y tomemos decisiones correctas de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces hoy nosotros vamos a ver, a la luz de la familia de Lot, cómo nosotros no debemos de permitir la inmoralidad en nuestras familias. Y vamos a estar viendo dos puntos principales. Cada uno de ese punto cada punto lleva 3 puntos, así como lo enseñé la vez pasada. Amén. Para que no perdamos el hilo de la enseñanza. Amén. Entonces hoy vamos a ver nuestro primer punto, identificando las brechas y portillos en nuestro vallado familiar. Para ver nuestro punto A del punto 1, Génesis capítulo 13, versículo 12 y 13. Vamos a leer allí ese versículo. Dice capítulo 13 de Génesis, versículo 12 y 13. Dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad desde la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Qué nosotros vemos acá como punto de este primer punto, de este punto 1, el punto A? Que como familia nos hemos acercado demasiado a la inmoralidad. Cada uno de nosotros analizamos, vemos y nos vamos a dar cuenta que tanto nos hemos acercado a
a esos lugares de inmoralidad nosotros como familia? ¿Qué hemos permitido? ¿Somos los responsables de que a veces haya inmoralidad en nuestra casa, en nuestro hogar, o en nuestra familia, o en nuestras vidas? Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, entre tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Les pongo un ejemplo. Dice, si nosotros estamos, me imagino que Lot y Abraham, si hacemos una historia, es como si hubieran estado allí en el Alto del Vino, yendo para La Vega. Unos miraban para el lado de La Vega, para todas esas montañas, y el otro miraban aquí para la sabana de Bogotá. Todo tan espectacular, la sabana de Bogotá, que fue lo que le llamó la atención ¿a quién? A Lot. Y dice que fue pasando de ciudad o de pueblo en pueblo, hasta que llegó, ¿qué? A Bogotá, hablándolo así. Llegó allí a Sodoma y Gomorra. Y no se estableció solo en Bogotá, sino que se fue ¿para qué? Allí para el barrio Santa Fe, la calle, el lugar, el barrio de ¿qué? De la prostitución, el barrio de tolerancia. Y él no se puso a pensar en su familia, sino tal vez por su cercanía, por la facilidad de estar en el centro de Bogotá, hablándolo así, allí en el centro de Gomorra. Esto lo hizo y tomó esa decisión, tal vez por la carnalidad. ¿Qué decisiones nosotros a veces tomamos para nuestra familia? A veces tomamos las decisiones de cada persona, de cada uno, porque me conviene a mí. Pero ¿qué de nuestro entorno familiar? ¿Qué de nuestra familia? ¿Qué de nuestros hijos? ¿Cuál es lo que nosotros le vamos a enseñar? Y él no se puso a pensar allí en eso. Él se puso fue a pensar en lo bonito que había hacia ese lado, porque tal vez era su intención de su corazón. Amén. Según este versículo, desde Lot escogió vivir en Sodoma, aunque ya él sabía qué era Sodoma. Aunque ya él había identificado de que allí en Sodoma habían hombres malos y pecadores en gran manera contra Dios. Es como irse uno a vivir allí, como les digo, al barrio Santa Fe. Ya todos conocemos qué es el barrio Santa Fe. Si uno elige irse a ese barrio, ¿qué está buscando usted allí? De pronto una comodidad para su trabajo porque le queda 2 cuadras o muchas cosas. Pero no se pone uno a pensar en todo el alrededor que hay en ese lugar. Todo lo que puede suceder y todos los problemas que pueden traer tanto para su vida como para la familia, para todo su hogar. Y a veces nosotros queremos tomar esa decisión porque a mí me parece, pero no consultamos a Dios. A veces no tenemos en cuenta a Dios en lo que Dios quiere realmente, porque Él es el que mejor dirige nuestras vidas. A veces no le consultamos, hacemos nuestra voluntad y no hacemos la voluntad de Dios. Nosotros los cristianos, aunque hoy querramos hoy nosotros a veces queremos a veces no querer contaminarnos, pero estamos tan cercanos a la inmoralidad que por donde quiera que vayamos vemos inmoralidad en las calles, en los buses, por todo lado lo estamos viendo y es a la vista de todo mundo. Hoy no es fácil ya ver una pareja de hombres cogidos de la mano, caminando o abrazados, una pareja de mujeres abrazadas, y no solo eso, sino también dándose en besos. Eso es lo que vemos ahora en este mundo. Estamos igual a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos nosotros realmente cuidando de nuestros hogares? Tenemos que al menos cubrirlos en oración, clamando al Señor para que nuestros hijos no caigan en esta inmoralidad. Nosotros tenemos que estar alerta en todo instante, en todo momento, cómo las cosas se van sucediendo.
Ya no lo vemos ahora tanto, lo vemos así como lo veíamos antes en la televisión, porque primeramente empezó todo eso a llegar, tal vez por una propaganda en la televisión, después las novelas, después todos los programas en cine, todo lo que ve uno en internet, se fue acercando a nuestros hogares, a nuestras familias. Y a veces nosotros nos hacemos los de las orejas largas, hablándolo así, o los sordos, los que no escuchamos ni nos damos cuenta, los ciegos, si no estamos alerta a los problemas familiares que hay, que pueden acechar a nuestros hogares, a nuestras familias. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Realmente les ponemos interés a toda esta situación o dejamos que todo eso acontezca y suceda? Así que nuestro primer punto que nosotros vemos, o nuestra primera brecha, o una de las causas de la inmoralidad que nosotros estamos viendo en esta familia de Lot, dice que ellos como familia se fueron acercando, ¿a dónde? A Sodoma y Gomorra, y llegaron y se establecieron allá. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Acaso nos estamos acercando como familia? Nos hemos acercado demasiado a la inmoralidad y no le hemos puesto cuidado a esa situación. ¿Cómo estamos nosotros como familia? ¿Cómo estamos nosotros como padres de familia? ¿Estamos pendientes, alerta a esto o no? B del primer punto, Génesis 19:1. Vayamos a Génesis 19:1, unos versículos adelante ahí. Dice Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Vemos acá la actitud de Lot. Dice que era un hombre que estaba sentado. Dice ahí, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma y dice, y a la caída de la tarde, y dice Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Qué hace uno cuando uno se sienta a la puerta de su casa? Eso se ve mucho a veces en las tierras de tierra caliente, que llegan y salen y todos se sientan allá en el patio y ponen su silla y se ponen a observar quién pasa para allí, quién va para allá, a observar todo lo que sucede afuera, ¿cierto? Eso es. Este hombre, Lot, era uno de ellos. Era un hombre que se ha sentado allí a la puerta de Sodoma y Gomorra, allí. Es el prototipo de un hombre o una mujer que, conociendo de Dios, o de un cristiano que, conociendo de Dios, sin embargo vive una sola religión, porque no la aplica, no la vive. Una religión o un cristianismo de oído, que no aplica lo que Dios ha colocado, que Dios nos dice que tenemos que alejarnos de la inmoralidad, de todo aquello que nos puede perturbar nuestra vida diaria, todo aquello que puede traer dolor a nuestro hogar, a nuestra familia. Pero este hombre dice que se quedaba allí a mirar, a escuchar, a ver. Aunque él de pronto él no practicaba, pero fue desobediente a la palabra de Dios. Fue desobediente. De pronto él no era de los que practicaba, pero sí que deleitaba su ojo. Sí deleitaba su ojo. Una vez se pone a mirar personas cristianas, y de hecho lo he visto, personas cristianas, hombres cristianos, que ven una chica y eso se le van los ojos, eso miran para allí, para allá, y parecen un pollito o un gallito cuando está correteando la gallinita allí, y eso lo hacen, y uno lo ve, y cristianos, personas que conocen de la palabra, y lo hacen porque aún todavía tienen inmoralidad, su vida está llena de inmoralidad. De pronto van a la iglesia, pero tan solo escuchan que
un evangelio, pero no lo aplican a su corazón, no lo bajan a su vida, no son verdaderos hacedores de la palabra de Dios. Este hombre había escuchado de la palabra de Dios, pero sin embargo, él se interesó más en los placeres, en las cosas del mundo. Aunque Lot no hacía maldad, pero no tomó ninguna decisión. Él dejó que todo sucediera, que todo viviera. Él no le importó su familia, no pensó que de pronto su familia se fuera a contaminar de toda esta situación, de toda esta inmoralidad que había allí en Sodoma y Gomorra, y se acostumbró a vivir allí. Y eso es lo que es la forma como viene sucediendo. Nosotros nos colocan algo y miramos, después nos colocan otra vez y nosotros seguimos mirando y nos seguimos deleitando, nos seguimos complaciendo en esas cosas, pero no ponemos atención a las advertencias de Dios. Aquí nosotros vemos todo lo que sucedió a este hombre y su familia. Dice que se acostumbraron tanto, y todos conocemos la historia de esta familia. Dice que su esposa, cuando Dios los invitó a que debían de salir, si no iban a ser destruidos, porque Dios tuvo misericordia por las oraciones de Abraham, tuvo misericordia de Lot y envió esos ángeles para advertirles que tenían que salir, porque esa ciudad iba a ser destruida. Y Dios tuvo misericordia de esto. Y esta mujer dice que los invitó a que salieran. Pero cuando salió esta mujer, dice que ella anheló volver. Y dice que volteó a mirar a la ciudad y se convirtió en ¿qué? En estatua de sal. Si seguimos la historia, las mujeres, las hijas también terminaron en ¿qué? En pecado terminaron. Eso es como para que entendamos que cuando nosotros a veces nos acercamos y nos complacemos al pecado, a la maldad, nos vamos acostumbrando y no vamos sintiendo las cosas. Esto es como una cadena ascendente a las cosas. Para entrar a la inmoralidad. Dice primero que nos hemos acercado a la inmoralidad. Segundo que nos hemos acostumbrado a esa inmoralidad. Ya es normal que todo se vea así. Ya ni le ponemos problema a esas situaciones. Ya nosotros ni nos interesamos en esa situación. Allí dice que están los yernos, Dios los invitó a que salieran, pero tal vez no había un testimonio directo, un testimonio firme de Lot, por eso ni los yernos le creyeron. Dice que era como si se estuviera burlando de ellos. Por eso nosotros como varones, como cabezas de nuestros hogares, debemos de ser radicales, debemos de ser familias que damos testimonio de Dios. Porque ¿sí ve? ¿Cómo quiere usted tener o conseguir buenos yernos si usted es frío, no le creen a sus decisiones, que le dice a sus hijas, vayan a cine? Está bien, vayan a cine, pero a las 9 están acá. Pero no, llega a la 1 de la mañana y no han llegado. Entonces, ¿qué le están dando a entender? Que no tiene autoridad, que lo que dice es que bla, bla, bla. Amén. Entonces tenemos que nosotros ser firmes en lo que decimos. Amén. Amén. También vemos acá que así como se acostumbró Lot, esta familia en Sodoma y Gomorra, hoy nosotros también ya vemos en las familias cosas que hemos aprendido a través de la vida, a través de lo que vemos en el mundo, a través de lo que sucedió allí en Sodoma y Gomorra. Hoy se están viviendo en las familias, se está acostumbrando, ya hay groserías, hay pecado, hay maldad, y lo más triste es que a veces nosotros como padres de familia no intervenimos, no decimos nada, nos quedamos callados, dejamos que las cosas sucedan, dejamos que las cosas sigan adelante, que sigan cada vez su camino, pero nosotros no impedimos nada. Cuando nuestro hogar está en el desorden, cuando nuestro hogar, nuestros hijos están en problemas, es cuando nosotros ahí sí empezamos a llorar, a decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pero no hemos sido capaces de interrumpir, de poner
poner un alto en el camino a nuestros hijos, a nuestra familia. Pero ¿quiénes son los culpables? Nosotros a veces, ¿por qué no tener autoridad? No tener... Vemos eso ahora en los niños, películas inmundas, laxivia, inmundicia, hasta pornografía infantil ya se ve. Los dejan que tranquilos, tome mijito la tabla, tome mijito el internet para que busque lo que quiera. Lo importante es que me deje tranquilo. Esa es la actitud del padre moderno. Tome mi hijo el celular, tome mi hija la tabla. Y nosotros no estamos ni pendientes de lo que está sucediendo, de lo que están viendo esos niños. Nosotros somos los responsables y un día tenemos que darle cuenta a Dios de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros hijos. Amén. Así que es una cadena ascendente. Primero nos acercamos a la inmoralidad. Segundo, nos vamos acostumbrando a observar, a mirar, a vivir dentro de la inmoralidad. Punto B, C del punto A1. Génesis capítulo 19, versículo 30 y 32. 19, 30 y 32. Dice la palabra del Señor: pero Lot subió de Zoar y moró al monte, y sus 2 hijas con él. Porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre a nosotros conforme a la costumbre de la tierra. Ven, démosle a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. ¿Qué nosotros vemos acá? ¿Qué nosotros vemos acá? Que como ya nos hemos acercado, nos hemos acostumbrado, ya cada vez se va aumentando la maldad. Si nosotros no prohibimos algo, pues cada vez se va aumentando la maldad de nuestra casa, de nuestra familia o de nuestros hijos. Por eso debemos de nosotros estar alertas para no dejar que el enemigo entre a nuestros hogares. Vemos acá, dice que pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, porque iba a ser destruida. Amén. Dice que habitó en una cueva junto con sus hijas. Pero dice la palabra de Dios ahí enseguida, dice: entonces la mayor dijo a su hermana, la menor: ¿y ahora qué si todos los hombres murieron allí en Sodoma y Gomorra y quedamos solas acá y no tenemos sino a nuestro padre? ¿Cómo vamos a nosotros a dejar descendencia? Entonces vino la planeación en la vida de ella. Dijo: no, pues hagamos lo siguiente: emborrachemos a nuestro padre y acerquémonos a ellas, a él, y durmamos con él, y concebiremos de él, tendremos descendencia de él. ¿Qué estaba cometiendo acá? Un incesto. ¿Por qué? ¿Por qué ellas estaban eso? Si dice antes, la palabra dice, cuando los ángeles llegaron allí al pueblo, que después la misma gente de la ciudad dice que fue a golpear allá la casa de Lot, y que le dejara a los ángeles. ¿Para qué? Para que los conocieran, para violarlos, para tomarlos para ellos. Y Lot le dice: no les hagáis nada a ellos. No les hagáis nada a ellos. Si quieren les doy a mis hijas que son vírgenes, que no han tenido contacto con varón. Eran unas mujeres vírgenes. ¿Pero qué? ¿Por qué las llevó a esa situación? ¿Por qué? Porque se han acostumbrado. Habían visto todo lo que sucedía en las familias, en los hogares, allí en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué las llevó a tomar esa decisión allí? ¿Por qué? Porque venían contaminadas, y las cosas se fueron viendo fue después. Cuando se vieron solas allí, dijeron: no, pues ¿cómo nos vamos a quedar solas?
Hagamos lo siguiente, démosle de beber a nuestro Padre, emborrachémoslo y vamos a tener relación con Él para que concibamos de Él. Están habiendo incesto aquí. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de los problemas, de las situaciones que hay y aún se están viviendo en este tiempo. Hay familias, hay hogares donde suceden estas cosas, que aún los padres abusan de sus hijas, que aún las familias abusan de los niños. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Tenemos que estar alerta. Nosotros no podemos dejar nuestros hijos con cualquiera. Aún tenemos que ser desconfiados. A veces está en nuestros propios hermanos, de nuestros propios familiares. Tenemos que ser descuidados. Dios nos los ha dado, nos los ha entregado. ¿Es a quién? A nosotros, como padres. Pero como padres tenemos que ser responsables. Que la sociedad moderna ahora tenemos que trabajar una cosa a la otra, pero tenemos que saber a quién les dejamos nuestros hijos. No es que de pronto después resultemos con dolor de cabeza, angustias, tristeza, porque el diablo se metió y deshizo destrozos en la vida de los niños. ¿Qué tenemos nosotros? Tener mucho cuidado con todas estas cosas. Es una llamada de atención a todos nosotros como padres de familia, como esposos. Por eso, Dios nos dio este tema. ¿Para qué? Para movernos, sacudirnos, para que no abramos esas brechas, no abramos esos huecos, porque Dios ha colocado muralla alrededor nuestro para protegernos, pero nosotros mismos nos encargamos de abrir esos rotos, de abrir esos huecos, de abrir esas roturas por donde el diablo, la serpiente se entra, y ella entra con el propósito de matar, robar y destruir. Amén. Eso es lo que quiere. Amén. Así que es una cadena ascendente. Nos acercamos como familia, nos acercamos a la inmoralidad, nos hemos acostumbrado a la inmoralidad, y como tercero, como familia, nos hemos aprendido y hemos practicado la inmoralidad. Ahora ya se está viendo en las familias la misma situación que se vivía allí en Sodoma y Gomorra. Estemos alerta para que Dios nos dé la estrategia de cerrar esas brechas. Amén. Bueno, vamos a ver el segundo punto. ¿Cómo levantamos muros espirituales de protección alrededor de la familia para no caer en inmoralidad? Ahora vamos a hacer lo contrario. ¿Cómo vamos nosotros a levantar? ¿Cómo vamos a reparar esas murallas que han sido rotas? Esas murallas que por nuestra carnalidad, por nuestra falta de pedirle dirección a Dios, nos hemos encargado de abrir esas brechas, de abrir esos huecos, y que ahora estamos pagando, así como dice el dicho, los platos rotos. A veces tenemos que sufrir, a veces tenemos que padecer por nuestra terquedad, por nuestra desobediencia. Entonces vemos acá el primero del punto B, del punto 2, Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14. Segunda de Corintios amén. Segunda de Corintios. Amén. Dice la palabra del Señor. Versículo 14. No os unáis en yugo desigual como los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, del Dios viviente.
dice, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os ¿qué? Recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué vemos nosotros acá? Entonces, para nosotros levantar, reparar esas murallas espirituales que han sido rotas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer de acuerdo a esta palabra? Dice que debemos de alejarnos de lo inmoral, santificándonos, apartándonos para acercarnos a Dios. Esa es la forma de nosotros que reparar lo que a veces nosotros rompemos o abrimos esas brechas. Debemos de acercarnos a Dios para solucionar, para arreglar esas cosas que se han sido rotas. Muchas veces muchas veces nos hemos acostumbrado a ver las cosas tan fáciles para nuestra vida diaria, que ya se nos hace normal todas estas cosas, que la inmoralidad nos persigue por todo lado, por todo sitio, pero nosotros no le ponemos ¿qué? Ninguna atención. Ya se nos hace fácil ver, congeniar, caminar con la familia que está en pecado, familia que practica pecado, familia que practica brujería, familia que hay personas que están en lesbianismo, fornicación, adulterio, lesbianismo y todas estas cosas que se practican en el mundo, pero nosotros a veces no le ponemos cuidado y a veces, no, hay que, como es mi tío, como es mi primo, como es mi familiar, uno se hace, acerquémonos a él. Nosotros tenemos que sí, acercarnos y decirle la palabra, pero nunca más volvernos a estar allá encaminándonos con ellos, ni consagrándonos, ni estar ahí pendientes de ellos. Nosotros debemos de ser atalayas, debemos de decirles, mostrarles el pecado, que si ellos se arrepienten hemos ganado un alma, pero nosotros hemos salvado nuestra vida porque hemos cumplido con nuestro deber, decirles el pecado, decirles la maldad. Amén. Pero a veces nosotros no, seguimos ahí, es que es mi prima, ahí salgamos a pasear, no importa que mi prima sea rara o mi primo, no, eso no es así. Tenemos que nosotros ¿qué? Alejarnos. Por eso nosotros, ¿cómo nos santificamos? ¿Cómo nos vamos a santificar si seguimos caminando, seguimos integrados con ellos, seguimos participando en las mismas circunstancias o las mismas cosas que ellos hacen? Nosotros vamos, los acompañamos. ¿Cómo nos santificamos? Dice la palabra que debemos de ¿qué? Alejarnos, santificarnos. O sea, pedirle perdón a Dios y apartarnos de esas personas que nos pueden ¿qué? Dañar no solo a nuestra vida, sino a nuestros hijos, a nuestra familia. Amén. B, del punto 2. ¿Cómo levantamos muros espirituales de protección alrededor de nuestras familias para no caer en la inmoralidad? Mirando solo lo aprobado por Dios, para que la luz de Cristo nos alumbre y no nos deje mirar lo inmoral. Vayamos al libro de Mateo 6:22. Libro de Mateo 6:22. Amén. 6:22. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Entonces, ¿qué nos está hablando aquí la palabra del Señor a todos nosotros? Dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. ¿Cuál es la luz que usted tiene? ¿La luz del mundo, la luz de terrenal?
Las luces que muestran aquí los diferentes sitios que hay de diversión, esas son las luces que nosotros tenemos. ¿O usted tiene la luz de Cristo? La luz que resplandeció del cielo y que trajo luz a nuestras vidas después de andar en tinieblas y en oscuridad. Hoy tenemos la luz de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, a iluminar en medio de la oscuridad, en medio del pecado, en medio de la maldad. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros? Tenemos que poner solamente nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús. Por eso dice en el libro de Colosenses capítulo 3:2, dice: poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nosotros estamos fregados, estamos mal si tenemos nuestra mirada aquí en la tierra, las cosas terrenales. Nuestra ciudadanía ya no es de esta tierra, nuestra ciudadanía es celestial. Y un día tenemos que salir de acá, de este mundo, que tenemos que vivir aquí en esta tierra, pero tenemos que vivir aprendiendo a vivir como Cristo nos enseñó, apartados del mundo, viviendo para Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que tenemos que nosotros hacer todos los días de nuestra vida, poner nuestra mirada en Cristo Jesús, en las cosas de arriba, porque si ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, estamos graves. Que tenemos que trabajar, que tenemos que producir, que tenemos que vivir en esta tierra así, pero no tenemos que vivir como el mundo lo hace, como el mundo vive. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo tapamos ese hueco, esas brechas en este segundo punto? Mirando solo lo aprobado por Dios, para que la luz de Cristo nos alumbre. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Por eso tenemos que escudriñar su palabra, para que leamos, entendamos y seamos iluminados cada día más con su palabra, para que entendamos y haya luz en nuestra vida, que salgan esas tinieblas de oscuridad que hay en nuestra mente, en nuestro espíritu, y que esa luz de Cristo ilumbre nuestra mente y nuestro espíritu, para que no pongamos nuestros ojos, nuestra mirada en la inmoralidad. ¿Cómo levantamos nosotros esas murallas? ¿Cómo levantamos nuestros muros espirituales de protección para no caer en la inmoralidad? 1 Corintios 6, 18 al 20. 1 Corintios 6, 18. Amén. Aquí la palabra del Señor nos dice también acá, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Así que no nos creamos: ay, es que yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, yo hago con mi vida lo que yo quiera, porque ese es el dicho ahora. Aún de los jóvenes, de los hijos, les dice uno algo, ya, ay, pero yo soy dueño de mi vida, ese es problema mío. Pues sí, es un problema suyo. Pero nosotros, mientras estén en nuestra casa, tienen que vivir bajo las reglas de nuestra casa, de nuestro hogar, bajo el parámetro de nuestro hogar, de nuestra familia, porque para eso Dios nos ha colocado como cabeza en nuestro hogar, en nuestra familia. Amén. El día que se vayan, hagan lo que quieran, pero nosotros cumplimos como padres de darles las instrucciones, de direccionarlos, de guiarlos, de estorbarles. Pero si ellos no quieren, ya después de que se vayan, nosotros hemos librado ¿qué? Ya no es, que nos va a doler, nos va a dar duro, sí, pero ya no es responsabilidad nuestra. Oraremos, clamaremos por eso, por esa familia, amén, por ellos también. Pero nosotros un día tiene que terminar también nuestra responsabilidad. La única responsabilidad que no debemos dejar es seguir orando por ellos, seguir clamando por ellos. Y Dios los rescatará. Amén. Amén. Entonces, ¿qué dice acá la palabra de Dios? Dice que entonces ahí, ¿cómo lo haríamos?
¿Cómo nosotros reparamos esas murallas espirituales? Dice, esquivando toda inmoralidad que pueda afectar nuestra vida familiar. Nosotros sí esquivamos, o antes somos de los que nos patrocinamos y llevamos a nuestros hijos para que vean las cosas inmundas, las laxivias, las cosas que se ven, o somos los que patrocinamos y nos sentamos allí frente al mirar, allí a mirar en la televisión esas películas de sexo, esas películas de personajes que lo único que dañan es la mente de los niños. ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres? Les estamos advirtiendo, les estamos dando ejemplo, estamos siendo ejemplo a nuestra familia, les estamos advirtiendo que eso está mal delante de los ojos de Dios. ¿Les estamos diciendo o nos estamos colocando un tapón en los oídos o nos estamos haciendo los locos y les decimos, hijos, haga lo que quiera? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como padres? Advertir, amén. Entonces lo primero es alejándonos ¿de qué? De lo inmoral, santificándonos y apartándonos. Lo segundo es mirando solo lo aprobado por Dios para que la luz de Cristo nos alumbre y no miremos las cosas, las inmorales. Lo tercero, esquivando toda la inmoralidad que pueda afectar nuestra vida familiar. Ahora vamos a las conclusiones. ¿Cómo hemos abierto brechas o portillos en nuestro vallado espiritual de protección familiar? Sí. Nos hemos acercado demasiado a la inmoralidad. ¿Qué sucede cuando nos acercamos a la inmoralidad? ¿Abrimos qué? Un huequito. Nos hemos acostumbrado a observar la inmoralidad. Si ya nos acercamos y nos acostumbramos, entonces ¿qué hacemos? Otro huequito más grande. Y lo tercero, hemos aprendido y hemos practicado lo inmoral. Y cuando nosotros ya practicamos, ¿ya qué? Se abrió todo hueco y el diablo está dentro de nuestra vida, en nuestro hogar, está haciendo de todo. Y ya no podemos nosotros ¿qué? Solucionar nada en ese momento. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Segunda conclusión. Pero levantamos el muro espiritual de protección ¿cuándo? Primero, nos santificamos y nos alejamos de la inmoralidad. Tapamos ese muro ¿qué? Roto. Lo segundo, tapamos ese muro roto que hemos abierto por nuestra ilegalidad, por nuestro pecado. Cuando cuidamos, ¿qué vemos? Mirando solo lo aprobado por Dios. Cuando nosotros miramos solo lo aprobado por Dios, nosotros estamos ¿qué? Colocando una barrera de protección, tapando ese hueco que habíamos destapado. Lo tercero, esquivando toda inmoralidad como familia, esquivando toda inmoralidad como familia. No solamente el padre, tiene que estar involucrada toda la familia. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar gracias al Señor en esta mañana. Bendito Dios, Padre del cielo, glorificamos, Señor, tu nombre, Señor, en esta mañana. Gracias porque tu palabra, Señor, es poderosa. Gracias porque tu palabra, Señor, hace ese poder, Señor, en nuestra vida. Dice que es palabra que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Señor. Espero que esta palabra en este día haya tocado nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, haya tocado nuestra forma de vivir en esta tierra, que nos haya confrontado como verdaderos padres. ¿Qué estamos haciendo con nuestro hogar, con nuestra familia? Nosotros somos los responsables y un día tenemos que dar cuentas delante de Dios ante esta situación. ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo la voluntad del mundo? Y estamos dejándonos atraer y llevando a nuestra familia a una destrucción segura. Señor, ayúdanos, Señor, a reparar esos muros que por nuestra incredulidad, por nuestro pecado, por nuestra carnalidad hemos abierto. Hoy te pido, Padre del cielo, que esta palabra toque nuestros corazones, nuestra vida, no solo de la iglesia, sino todo aquel que escuche este mensaje. Es el propósito de que toque estas vidas también, para que
estemos alerta que la inmoralidad nos ronda por todo lado y que nosotros un día tenemos que darle cuenta a Dios de todas estas cosas, Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria, la